Segunda de Corintios, capítulo 12. 1, 2. Segunda de Corintios 12. Bien, vamos a mirar versículos del 7 al 10. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en angustias, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amado Padre, Señor, te pedimos que tú estés con nosotros en esta hora y nos enseñes y nos abres el entendimiento y nos ayudes a ver las aplicaciones de estos versículos, que podamos aplicarlos a nuestras vidas y nos ayude a entender mejor la vida cristiana y a saber qué hacer cuando nos vienen problemas difíciles, cuando nos vienen las dificultades. Así que abrir un entendimiento ahora, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estar hablando por estos minutos acerca de las adversidades y las adversidades que vivió el apóstol Pablo, las cuales nos menciona aquí en estos versículos. Y entonces yo tengo ahí entre paréntesis: no dejes que a ti te frenen, porque eso es lo que hacen las adversidades. Las adversidades lo hacen que uno pare y se queda uno ahí estancado. ¿Okay? Así que como introducción, la adversidad, y tengo ahí entre paréntesis que da a entender oposición o contrariedad. La adversidad golpea inesperadamente. La adversidad golpea inesperadamente. Y hay veces que no sabemos qué hacer. No sabemos si huir, si escapar o culpar a alguien. Como acabamos de decir, cuando la adversidad la tenemos con nosotros, y como dice, como está escrito aquí, golpea inesperadamente, nos coge por sorpresa y no sabemos qué hacer. Cuando abrimos la palabra de Dios, encontramos que no todas las adversidades son negativas. Y es bueno que le demos un poquito de mente a eso, que no todas las adversidades son negativas. Y si Dios no hubiese utilizado a muchos hombres, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues en verdad pusiéramos en duda si las adversidades no todas son negativas. Hay cosas positivas acerca de las dificultades.
El apóstol Pablo es un ejemplo del Nuevo Testamento. Cuando leemos de todas las cosas por las cuales él pasó. Y leemos ahí en el versículo número 10, él nos lo dejó ahí establecido, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, han pasado más de 2000 años y aún decimos hoy, el apóstol Pablo dijo esto o aquello. O sea, en otras palabras, lo utilizamos a él como ejemplo de lo que él aprendió a través de las adversidades y nos lo dejó escrito para que nosotros aprendiésemos. ¿Okay? Así que con la guía del Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribió a las iglesias. Pablo escribió todas estas epístolas, comenzando desde Romanos en adelante. Él nos dejó toda una base de experiencias de lo que él vivió en carne propia. Pero lo primero que queremos ver en esta mañana, en esta noche, perdón, es el peligro. Y es interesante mirar este punto acerca del peligro. Note que en el versículo número 7 dice el comienzo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. En otras palabras, el apóstol Pablo sí tuvo unas tremendas experiencias con Dios. Pero él dice claramente que para que él no se exaltase, y no se exaltase desmedidamente, pues Dios le puso ahí un par. ¿Ok? Así que pues, ocuparse o entretenerse con las cosas celestiales al punto de no ser servicial en la tierra. ¿Qué queremos decir con esa declaración? Ocuparse o entretenerse con las cosas celestiales al punto de no ser servicial en la tierra. En otras palabras, Dios le mostró al apóstol Pablo cosas que no se lo mostró a otro ser humano. Y para que él no solamente estuviese enfocado en eso, pues entonces por eso Dios le mandó ese aguijón. Sí, fácilmente es un peligro, porque muchos hombres en la Biblia cometieron ese error. En otras palabras, el asunto de la exaltación, el asunto cuando la persona se enaltece y se olvida de que lo que en sí debe hacer. Y Dios sabe cómo decimos por ahí, cómo bajarnos de esa nube. Así que pues para eso Dios nos ha dejado toda esta enseñanza y nos dejó tantos ejemplos para que nosotros siempre nos mantengamos en curso y sepamos y entendamos la responsabilidad que tenemos. Y por supuesto, el apóstol Pablo, Dios le mostró algo celestial. Algo celestial. Desafortunadamente hay muchas personas que Dios les da o les muestra algo aquí en la tierra y solamente lo que les muestra aquí en la tierra los entretiene. Pero bueno, en el caso del apóstol Pablo, lo que él vio en el cielo no le fue para él expresarlo o exaltarse por eso, y debido a eso pues Dios le mandó ese aguijón. ¿Por qué? Porque era un peligro esta
era un peligro. Esta expresión ocurre en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Me gustaría que alguien, por favor, buscara esos versículos y lo leyera con relación a el hijo de perdición. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todos los que se llaman Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que eso es lo que nos da a entender ahí. Se levantó, y es lo mismo que le está diciendo el Señor al apóstol Pablo. Dice para que no se exaltase desmedidamente. ¿Okay? Para que no se exaltase desmedidamente. No se levante contra todo. Así que para evitar esta clase de inflación en el ego de Pablo, Dios le da un aguijón en la carne. Para evitar esta clase de inflación en el ego, es el espacio ahí. El ego. Dios le da un aguijón en la carne. Y por supuesto, esto era doloroso y humillante. Si nosotros hemos visto la forma como Dios ha trabajado a través de muchos de sus siervos, Dios ha trabajado siempre a través de la humildad. Y por cierto, el versículo en Lucas 18 dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que Dios siempre ha trabajado a través de la humildad. Siempre estamos utilizando, cuando hablamos de asuntos así, estamos utilizando a José. Y José, cuando le vino la adversidad a su vida, José siempre se mantuvo humilde. ¿Okay? Él se mantuvo humilde, él no se rebeldizó o se fue en contra. Él se mantuvo humilde, sabiendo que esa adversidad venía de Dios. Él no había duda de eso. Y debido a eso Dios lo exaltó. Porque él sabía, él estaba consciente que ese tipo de adversidad venía directamente de Dios. Por eso estamos diciendo que no toda adversidad es negativa. No toda adversidad es negativa. Y esto debe enseñarnos que cuando se nos presenten dificultades, problemas, debemos de considerar y mirar bien. De no buscarle culpa a otro, porque puede venir directamente de Dios. ¿Okay? Así que es doloroso y humillante. También miramos el problema. El problema nos dice el mismo versículo 7: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y los libros que estuve leyendo acerca de esto, cuando habla de abofetee, está hablando como que de alguien cerrar el puño y darle a uno en toda la boca. Doloroso. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Así que realmente Pablo nunca dijo con exactitud cuál fue su problema. La mayoría de los escritores acuerdan que fue un problema físico. En otras palabras,
que muchos han concluido que su problema fue un problema físico, que tenía que ver con sus ojos. Pero de igual forma otros hablan acerca de las tentaciones por las que pasó el apóstol Pablo, y muchos hablan acerca de las persecuciones continuas, las cuales comenzaron desde el capítulo número 9. Usted sabe que ahí en Hechos capítulo 9 habla acerca de la conversión del apóstol Pablo en el camino a Damasco, y dice la Biblia más antiguo que inmediatamente Pablo predicaba a Cristo y de inmediatamente lo querían matar. Así que desde ahí comenzó su persecución continua. Desde aquí es una historia continua de dificultades. Y los principios que Pablo aprendió nos son útiles en nuestros problemas. ¿Sabe que pensando esto, nosotros podemos, sabe que nosotros leemos la Biblia, pasamos muchos años leyendo la Biblia, y es muy importante que caigamos en cuenta que Dios utilizó mucha gente aquí con el fin de que nosotros podamos aprender, y entonces Dios puede utilizarnos a nosotros hoy día. No que nosotros leamos solamente este libro como un libro de historia, sino que nos preparemos a través de este libro, porque tarde o temprano nos van a venir dificultades, nos van a venir problemas, y si nosotros ya hemos leído lo que ha pasado aquí, entonces ya sabemos a qué atenernos. No debe cogernos por sorpresa, porque tarde o temprano nos vendrán problemas, tarde o temprano nos vendrán dificultades, y como dije al comienzo, nos golpean cuando menos lo esperamos. Cuando menos lo esperamos, se nos presentan situaciones difíciles. Si nosotros nos mantenemos en el libro, pues Dios nos ayudará a saber qué hacer. ¿Okay? Cuando vengan a nuestras vidas las adversidades, los problemas. Y el apóstol Pablo escribió mucho, y tuvo mucho que ver con asuntos de problemas. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos exactamente los pasos a dar. ¿Okay? Problemas. El apóstol Pablo fue un hombre con muchos problemas, y por supuesto Job escribió en su libro: hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y ese fue un hombre que tuvo razón por qué escribir eso. Hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Okay? Y vamos a estar hablando acerca de Job en el próximo estudio, porque en el próximo estudio vamos a estar hablando acerca de cómo manejar las adversidades, cómo podemos enfrentarnos a las adversidades. ¿Okay? Así que pues, aquí vemos al apóstol Pablo, que nos ha dejado todo esto aquí escrito, todo lo que él vivió, todo lo que él pasó, todos estos principios, hoy día nos son útiles. Que nosotros sepamos exactamente qué hacer cuando tengamos problemas, no nos coja por sorpresa, y entonces no volteamos más a ver la Biblia y comenzamos a echar y hasta maldecir, y comenzamos a culpar a un montón de gente. Las adversidades te desaniman, y las adversidades te frenan. ¿Y qué pasa cuando las adversidades te desaniman
y cuando las adversidades te frenan, pues no hay crecimiento espiritual. Es decir, la persona se estanca. Yo en todos estos años de vida cristiana lo he visto de mucha gente. Mucha gente que cuando las cosas le están marchando de primera, cuando todo está bien, es pura sonrisa y están yendo a la iglesia y todo está bien. Pero cuando se le presenta un problema bien serio, y ahí es donde en verdad Dios quiere que se vea su representación, la representación de la vida cristiana, cuando se nos vienen esas dificultades. ¿Okay? Cuando las adversidades te desaniman, cuando las adversidades te frenan, ¿qué pasa? No hay crecimiento espiritual, no sigues adelante y simplemente Dios no puede utilizarte así. Dios no puede utilizarte así. Muchos de los casos, mis hermanos, cuando la persona se encuentra pasando por momentos difíciles, lo que hace es que se ponen de una forma crítica y culpan a un montón de gente. Y es la culpa de no sé quién, y es la culpa de este, Yo voy a estar compartiendo este punto en el próximo estudio, no que quiera adelantarme. Pero hay personas que cuando le vienen adversidades, se enfocan tanto en las adversidades que no saben parar. Y entonces llega un momento en que la gente, de una forma u otra, le sacan el cuerpo. ¿Por qué? Porque siempre es el mismo tema y el mismo tema, y oren por mí, y esto y lo otro, que ya la persona como que no, hombre, y ya, sí, es un asunto que termina aburriendo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se ve en esa persona? Que está ¿qué? Estancada. Se quedó ahí. ¿Ha hecho eso su vida? Bueno, gordo. Y no ha sabido salir de ahí. Así que una persona así, Dios no puede utilizar. La adversidad golpea al rico, al pobre, al educado o al no educado. ¿Por qué? Porque no hay parcialidad con la adversidad. No hay parcialidad. La adversidad no respeta. Nos viene a todos. En otras palabras, la adversidad es universal. Yo estaba escuchando a un predicador que estaba diciendo que con relación a la adversidad, que si él recibiese cartas de diferentes partes del mundo, de diferentes culturas, de diferentes lenguas, él dice, pero si él las tuviera todas y las tradujera todo en inglés, todas fueran lo mismo. Es el mismo asunto, porque la adversidad es universal. No hay parcialidad. ¿Sabe por qué? Porque es parte de nuestra vida. Así lo diseñó Dios. Es parte de nuestra vida. Y mis hermanos, debemos tener en cuenta que la adversidad es dolorosa. La adversidad es dolorosa, tanto física como emocionalmente. Hay dolores que vienen poco a poco. Otros duran por mucho tiempo. Otros duran por mucho tiempo.
Y hay personas que están tan adoloridas emocionalmente que tienen problemas para leer la Biblia y están tan profundamente adoloridas que tienen problemas para orar. Y es debido, a mis hermanos, a que no han encontrado la respuesta en este libro. La Biblia dice que no hay tentación que no sea humana. No hay tentación que no sea humana. Solamente tenemos que meternos en este libro y analizar que los problemas que sucedieron, que están aquí escritos, fueron reales. Esto no es historia dada. Fueron reales. Fueron personas como usted y yo, que Dios las dejó aquí escrito para que nosotros supiésemos exactamente cómo debemos manejar nuestra situación. Para eso Dios lo dejó aquí establecido. ¿Okay? Pero cuántas personas, yo recuerdo un señor cuando yo estaba navegando, que él tenía rabia contra Dios, porque perdió un niño pequeño, y él no pudo salir del porqué. Y por supuesto yo llego a barco y comienzo a predicar, y comienzo a hacer lo que debemos hacer, y yo comencé a decir a las personas que yo he estado orando de que mi esposa y yo queríamos tener un varón, y estábamos orando por eso, y a poco tiempo recibí el mensaje que mi esposa me mandó diciendo que estaba encinta, de Sammy. Pero cuando usted está navegando y usted recibe algo así, usualmente es mala noticia. Desafortunadamente, cuando uno está navegando y recibe algo así, que cuando el hombre supo que me llegó eso, me llamaron por los altavoces y me dijeron que tenía que ir a buscar, le entregan uno, entonces el hombre se me fue atrás, me dijo, ¿puedo ir contigo? Y vea, yo sentí que el hombre lo llevaba aquí atrás porque él quería ver mi reacción, porque él sabía, para él estaba convencido que era mala noticia. Y la mente a uno le comienza, vea, usted está en mar abierto por meses y meses y meses. Así que cuando el hombre por la ventanita me entregó así la hoja y yo la leí, y no decía mucho, solamente decía, congratulations, vas a tener un bebé, pero solamente decía, you wife have conceived, y yo lo volteé a él y yo le dije, y va a ser varón. Vea, cuando yo le dije ese hombre va a ser varón, ese hombre cogió una rabia y me dijo, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo tú puedes saber? Yo le dije, porque mi esposo y yo hemos estado orando, y si mi esposo no lo necesita, porque va a tener un varón. Ese hombre cogió una tremenda rabia, porque el hombre tenía rabia contra Dios. Así que a él no quería escuchar que Dios podía hacer cosas así. Y fue tan increíble porque nosotros estábamos estacionados aquí mismo, estábamos en Sisofío. Y cuando Sammy tenía creo que tenía como algunos 2 o 3 meses, lo llevábamos ahí en el asunto ese. Yo recuerdo que él pasó y él tiró un trozo, y cuando yo lo vi, yo le dije, y él me escuchó, yo le dije, ven a verlo. Y él vino no recuerdo si él vino a verlo, pero de que yo le dije, ahí está el bebé, él vino a verlo, yo no recuerdo, él vino a verlo. Porque no, y Dios estaba haciendo cosas, ¿sabe qué? Para sacarlo a él de eso. Para sacarlo, para que Dios viera para que él viera de que Dios no le hizo ninguna maldad a él. Sino que son personas, mis hermanos, que cuando les viene la adversidad, se atrancan ahí y lastiman a un montón de gente. No pueden salir de ahí. Hermano, yo le digo una cosa, la vida cristiana no es solamente para que usted sea salvo, usted agarre una Biblia y venga a la iglesia. La vida cristiana es para prepararte porque te vienen dificultades. Y tú estás supuesto a pasarla bien para que sea un ejemplo para otros. Porque como yo estaba escuchando
a un hermano decir, si hay una persona que acaba de perder un ser querido, si tú no has perdido un ser querido, ¿cómo tú vas a esa persona a decir, oh, mi hermano, yo sé cómo tú te sientes? O tú no puedes decirle a esa persona que tú sabes cómo te sientes si tú no has perdido un ser querido. Trata de usar otra expresión, pero no uses expresiones así. Ahora, si tú has perdido un ser querido, entonces tú sí puedes decir, yo sé cómo tú te sientes, yo te entiendo porque yo estuve ahí, yo he estado ahí. ¿Estamos? Uno tiene que tener cuidado lo que le dice a esa persona porque uno quiere como que decir palabras tan dulces y puede empeorar la situación de la persona. Que yo sé cómo tú te sientes. Ok. El último punto, mis hermanos. La petición. El apóstol Pablo, pasando por estas dificultades, él le dijo en el versículo número 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y mis hermanos, cuando la Biblia habla de 3 veces, no fue que se arrodilló 3 veces y se acabó. No, sino que fue una serie de veces orando a Dios, por favor, quita esto de mí. Fue por mucho tiempo. Posiblemente el apóstol Pablo oró al Señor y le pidió que se lo quitara, y pasó el tiempo y de nuevo él fue al Señor a ver si esta vez de pronto trabajaba, y posiblemente pasó un largo tiempo y otra vez él, a ver, vamos a ver si esta vez. Ya cuando el Señor le vio tanta persistencia, le dio la respuesta. Bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia. Y eso es lo que pasa con nosotros si no estamos preparados. Nos vienen las adversidades, nos vienen los problemas y queremos huir, queremos que la cosa se nos vaya rápido, queremos que eso se vaya rapidito. Pero Dios dice, no, yo tengo que enseñarte una lección. Yo no te voy a quitarte eso hasta que tú aprendas la lección. Así que él le trataba de decir al Señor, por favor, quita esto de mí, apártalo de mí, apártalo de mi vida. Pero Dios no lo vio así. Y ese es el espacio pequeñito ahí. Dios no lo vio así. Lo contrario, Dios anuló su petición. Así que note la conclusión de este estudio, mis hermanos. Note ahí preguntas. ¿Por qué Dios permite que esto me pase? ¿Por qué Dios permite que esto me pase? Si me amas incondicionalmente, ¿por qué lo permites? Bueno, cuestionar el problema no es malo. Y ese es el espacio ahí. Cuestionar el problema no es malo. Lo malo es que te quedes en el por qué. Cuestionar el problema no es malo. Job cuestionó, él cuestionó mucho. Cuestionar el problema no es malo, porque lo ayuda a uno. Correcto. Lo malo es que te quedes en el porqué y te estanques o detengas sin movimiento. Así que terminamos diciendo, mis hermanos, no importa cuál sea la adversidad, Dios tiene algo en mente para con tu vida.
Así que por eso comenzamos a decir que no todas las adversidades son negativas. Hay dificultades positivas, quiere decir que Dios tiene algo en mente. Dios está haciendo algo. Dios se está preparando para algo especial. Wow, si no pregúntenle eso a José. Si Dios no lo preparó para algo especial. Pero ¿cuánto no sufrió? ¿Sabe que nosotros posiblemente leemos la historia de José y decimos que, bueno, José fue puesto en la cárcel? Y solamente nosotros leímos, José fue puesto en la cárcel. Pero el asunto es que nosotros entenderíamos mejor eso si nosotros un día vamos a una cárcel. No hay una vez que yo entro a la cárcel cuando voy a Cartagena que yo no salgo de ahí con un tremendo dolor de cabeza. Con mucho que trato de relajarme, uno no puede relajarse ahí. Yo creo que ustedes fueron, hermanos, cuando no, usted no ayudó, pero usualmente hemos... Tyson sí fue. Cárcel de Ternera. Vea, yo he entrado ahí y por mucho que yo trato, salgo con un tremendo dolor de cabeza porque es que es una situación que la misma humanidad de uno entra, pero uno quiere ya salir de ahí, uno quiere que se vayan las olas rápido. Uno llega ahí con propósito, uno llega a predicar y esto y lo otro, pero no es fácil. No es fácil estar uno en una cárcel. Ahora póngase a pensar a las personas que están ahí todos los días lo mismo. Yo recuerdo una vez nosotros estábamos esperando que nos abrieran la puerta. Usted sabe, si usted nunca ha estado en una cárcel, más que todo la cárcel en nuestros países, usted entra y usted tiene que pasar como por 5 puertas. O sea que usted está bien encerrado. Y para abrirle tiene que venir una de esas personas que tienen que llamarle y abrir y después abrir el otro. Yo recuerdo que estábamos esperando así que nos abrieran la puerta y estaban 2 de los encarcelados ahí. Y de pronto, hermano, todo el mundo se puso nervioso porque comienzan esos 2 hombres a darse muñeca pero con ganas, a pegarse pero con aquella rabia. Y nosotros todos nos quedamos así espantados. Ustedes están todos cortados, pero se estaban dando y de pronto pararon. Y entonces nos dijeron que, no, así como sacamos la frustración. Imagínense ustedes. Solamente se dan de pronto como cuando 2 perros así se encuentran y... Pero qué vida, qué cosa tan horrible. Así como se sacan ellos la frustración. A veces que están ahí metidos, o sea que se odian ellos mismos. Estar ellos en esa situación ahí. Bueno, mis hermanos, yo pienso que esto nos pone a pensar un poco acerca de cuando nos vienen dificultades, problemas en nuestra vida. Debemos prepararnos porque nadie está